Amigos, estamos de vuelta. Esto es Buenos Días. Este lunes, feliz inicio de semana para las personas que se van sumando a la transmisión. Son las 7:49 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, 8:49 hora de Venezuela. Y como ustedes saben, pues este 24 de febrero ya se cumple un año de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es el balance hasta la fecha? Está con nosotros nuestro compañero Alejandro Linares. Como ustedes saben, él es periodista y además internacionalista para presentarnos este análisis. Alejandro, un placer saludarte, feliz día. Hola Marjorie, buenos días, el placer es mutuo, saludos para ti y para toda la audiencia. En lo que se pensaba que iba a ser una invasión o una guerra muy corta, pues ya dentro de 4 días se cumple el aniversario de esta invasión de Rusia. Está de visita sorpresa el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Ucrania. ¿Qué se le dice al mundo? ¿Qué le está diciendo el presidente Biden con esta visita a Ucrania? Bueno, básicamente el presidente Joe Biden llegó a Ucrania de sorpresa. Lo que estaba previsto, lo que estaba en agenda era una visita de Biden a Polonia. De hecho, esa visita debe o debería realizarse el día de mañana, mañana martes. Sin embargo, Biden sorprende al mundo visitando Ucrania, reuniéndose con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky. ¿Qué es lo que implica? ¿Qué es lo que significa esta visita? Que definitivamente Ucrania está anclada a Occidente. Eso por una parte. Y luego, por otro lado, que Occidente definitivamente ha tomado partido en la guerra en Ucrania. Voy a decirlo como lo he comentado en otras oportunidades. Quizá no ha enviado a hombres para combatir en Ucrania. Quizá no ha colocado tropas sobre el terreno, pero al apoyar económica y militarmente a Ucrania, al sancionar económicamente a Rusia y al visitar líderes occidentales el territorio ucraniano o al incluso recibir al presidente de Ucrania en sus países, Occidente definitivamente ha tomado partido en la guerra en Ucrania. Sí, el presidente Biden y también Anthony Blinken han señalado que le brindarán el apoyo el tiempo que sea necesario. Ahora, ¿cómo ha sido el comportamiento de la Unión Europea, por ejemplo, en apoyo de armas o de suministro de municiones para Ucrania? Siempre vemos al presidente Zelensky pidiendo más apoyo y de manera más inmediata. Justo hoy, Marjorie, está en desarrollo en Bruselas, la capital de Bélgica, un encuentro de los ministros de Relaciones Exteriores de las naciones que conforman la Unión Europea. En ese encuentro, en esa reunión, se están discutiendo dos cosas importantes. La primera de ellas es la aprobación de un nuevo paquete de sanciones en contra de Rusia. Se espera que ese paquete de sanciones sea aprobado el día jueves de esta semana, que es precisamente cuando se cumple un año de la invasión de Rusia a Ucrania. Y lo otro que se está discutiendo, el segundo punto que se discute en esta reunión de ministros de Relaciones Exteriores, es la compra por parte de los países, de las naciones que integran la Unión Europea, de por lo menos 1 millón de proyectiles que serían enviados a Ucrania para que Ucrania pueda seguir resistiendo la embestida de Rusia. Eso es lo más reciente en cuanto al apoyo militar de Occidente, particularmente de la Unión Europea a Ucrania. Sin embargo, hay que mencionar que semanas atrás, tanto Estados Unidos como sus socios europeos aprobaron el envío de tanques a territorio ucraniano, a suelo ucraniano. Estamos hablando de tanques Abrams estadounidenses, estamos hablando de tanques Challengers de fabricación británica y también de tanques Leopard 2, que son tanques fabricados por Alemania, pero que están en posesión de distintos países. Esos tres Ahora, modelos Alejandro, de en este tanques momento, están siendo enviados a Ucrania.
Sí, en este momento hay una situación tensa con el gobierno de China por los globos espías y todo esto. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, adelantaba o advertía que China quería vender armas a Rusia. ¿Cuáles serían las consecuencias en caso de que esto llegara a concretarse? A ver, por un lado, a China se ganaría el repudio de la comunidad internacional, o por lo menos de aquellos países que no apoyan a Rusia en esta acción sobre Ucrania. Luego, China terminaría de tomar partido, se quitaría la máscara. Hasta el momento, China no se ha mostrado abiertamente a favor, abiertamente en contra de la invasión rusa, pero tampoco la ha condenado de manera pública, en términos duros. Más bien ha tratado de mantener como una posición ambigua, una posición de ambivalencia. Si China termina apoyando a Rusia con armas, con el envío de armas, definitivamente China se estaría quitando la máscara y estaría terminando de fijar una posición. Y luego, evidentemente, se extendería la guerra, se extendería mucho más. En este momento, Rusia está combatiendo con sus propios insumos, con sus propios recursos. Si China apoya militarmente a Rusia y empieza a enviar armas a Rusia para que luego esas armas sean trasladadas a Ucrania y se sumen a las armas rusas, al armamento ruso que ya se encuentra en Ucrania, pues Rusia incrementaría su poder de ofensiva y esto no solo recrudecería el conflicto, quise decir, sino que además extendería el conflicto. Justamente el presidente Zelensky se pronunciaba sobre este tema, Alejandro, y decía que en comparación con un año atrás, aun y cuando esperan una nueva ofensiva de Rusia, se sienten más fuertes como país. Quisiera que me hablaras un poco acerca de lo que representa esta guerra para la libertad de Estados Unidos, Occidente y la comunidad internacional en general. Es importante defender a Ucrania porque Ucrania es el muro de contención de Rusia. Así de sencillo. Es lo único que separa a Rusia de las naciones bálticas. Es lo único que separa a Rusia de, por ejemplo, Polonia, que es un país que pertenece a la OTAN. Eso es lo que representa Ucrania para el mundo occidental, incluyendo, por supuesto, el continente americano, incluyendo, por supuesto, los Estados Unidos. Es el muro de contención que impide que Rusia, que un gigante como Rusia, esté cerca de las naciones bálticas, esté cerca de Polonia, esté cerca de Europa del Este, poniendo incluso en amenaza la existencia, la libertad, la soberanía de esas naciones. Sí, justamente el asesor del presidente Zelensky, Podolyak, en una conferencia de prensa decía, hace un balance, dice, tenemos más de 14 millones de personas que perdieron sus casas, su trabajo, su carrera laboral, que perdieron la posibilidad de estudiar o de tener una vida, pero hablaba justamente de esa capacidad de sacrificarse para obtener lo que ellos querían, que era la libertad de su país. Si hacemos un balance de lo que han logrado desde el punto de vista táctico-militar en este año, ¿cuál pudiese ser? Bueno, a ver, en este momento Rusia ocupa el 18% del territorio ucraniano, sobre todo el territorio que se ubica hacia el este de Ucrania y hacia el sur de Ucrania. Rusia experimentó un gran revés al no poder controlar Kiev, al no poder controlar la capital de Ucrania. En el caso de Ucrania, Ucrania ha logrado conseguir avances importantes. De hecho, del 100% del territorio que había logrado ocupar Rusia, Ucrania en los últimos meses ha logrado recuperar 60% de ese territorio. Esto, hay que decirlo,
gracias al empeño de las Fuerzas Armadas ucranianas, del pueblo ucraniano, pero también gracias a la ayuda financiera y militar de Occidente. Así es, Alejandro. Un punto también que quería abordar contigo es el que tiene que ver con el apoyo del gobierno italiano al presidente de Ucrania. Quisiera que profundizáramos un poco en estas reuniones que se han dado y en el apoyo que han conseguido, que según el propio Zelensky es determinante para lograr también el apoyo del resto de Europa. Claro, bueno, sobre Italia hay que decir que lo más novedoso y lo que está sobre el tapete es la visita de Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia a Ucrania. Esa visita también se está efectuando el día de hoy. Luego, Zelensky, en esa búsqueda de apoyo internacional, se ha preocupado por tocar las puertas de todas las naciones europeas, y una de esas naciones es evidentemente Italia, un miembro importante de la Unión Europea. Por supuesto que es necesario que Zelensky toque la puerta de todas las naciones europeas, que toque la puerta incluso de Italia, porque es necesario para la supervivencia de Zelensky, de su gobierno, de Ucrania como país, como territorio, es necesario que Occidente en pleno, es decir, que Estados Unidos y que la Unión Europea, que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN actúen en bloque, actúen como si fueran uno solo. Entonces es por eso que Zelensky ha hecho grandes esfuerzos y sigue haciendo grandes esfuerzos para conseguir esa cohesión, para trabajar esa cohesión de manera que los aliados que le están respaldando actúen de manera conjunta. Alejandro, a la par de que avanza esta guerra, se va llevando un registro de los presuntos crímenes de lesa humanidad, que también incluye casos de genocidio. Nos gustaría conocer qué establece la justicia internacional para lo que ha ocurrido en ambos territorios producto de la guerra. Sí. Bueno, lo primero que hay que explicar es que se considera como crimen de guerra, por ejemplo, la matanza sin sentido de civiles, de personas no combatientes. Se considera crimen de guerra el ataque a hospitales, a refugios, a edificaciones, a residencias civiles. Todo esto ha sido cometido por Rusia en territorio ucraniano. Y hay una causa que está en manos de la Corte Penal Internacional para investigar los posibles crímenes de guerra que habrían sido cometidos por Rusia, pero sobre todo por sus soldados en territorio ucraniano. La pregunta que debo hacerte, y sé que no tienes la capacidad de responder porque nadie puede decir en este momento cuánto pueda durar, pero algunos analistas han dado la tarea de decir que esto puede ser muy largo, otros señalan que puede ser muy corto, dependiendo del apoyo que le brinde la comunidad internacional a Ucrania en esta guerra. ¿Cómo avisoras tú que se pueda seguir desarrollando este proceso? Pienso que hay tres escenarios. Dos están en los extremos y uno está en el medio, y voy a ir de los extremos hacia el centro. El primer escenario, poco probable, improbable, es que Ucrania pierda la guerra. Ucrania no va a aceptar perder la guerra, porque aceptar perder la guerra implicaría claudicar ante Rusia, perder buena parte de su territorio, y además la presión de Occidente no le permitiría a Ucrania aceptar que una derrota, que ha perdido la guerra. El otro escenario es que Rusia pierda la guerra, y eso tampoco va a suceder por el simple y llano hecho de que Vladimir Putin no va
a aceptar ningún tipo de derrota, porque si acepta la derrota, Vladimir Putin podría incluso perder su puesto, su condición de hombre fuerte. Y luego, el escenario, el medio, el escenario ese que está en el centro, es un escenario en el que las dos naciones, tanto Ucrania como Rusia, creen que pueden ganar la guerra, creen que pueden conseguir avances. Para mí, ese es precisamente el escenario más posible, el más probable. Esto nos haría entrar en una guerra que se extendería de manera indefinida hasta que ambas naciones, hasta que ambos actores agoten por completo sus recursos. Estaríamos hablando entonces de una guerra de desgaste, de resistencia y de desgaste que apuntaría a ver quién se cansa primero. Y si ninguno de los dos se cansa primero, pero ambos agotan sus recursos, en ese momento, solo en ese momento, entonces podría haber una posible conversación. Qué interesante eso que estás hablando. Me gustaría conocer cuál pudiese ser, Alejandro, el punto de quiebre. Y quiero que nos recuerdes una vez más el tipo de ayuda que puede prestar Occidente y la Unión Europea para que esto no escale a una tercera guerra mundial. Bien, Occidente ha ido corriendo progresivamente la línea roja, ¿no? La línea roja, y Moscú lo ha ido aceptando. Moscú también lo ha ido aceptando. La primera ayuda militar de Occidente a Ucrania empezó con cascos para militares, para combatientes, con chalecos. Luego se empezó a enviar armas ligeras. Se empezaron a enviar misiles antitanque. Luego se empezaron a enviar baterías antiaéreas. Ahora se ha dado un gran paso enviando tanques. Hay que decir que los tanques se diferencian de todo el armamento anterior porque los tanques no son armas defensivas, son armas ofensivas. Entonces Occidente ha ido moviendo cada vez más ese límite, esa línea roja con la aparente anuencia de Moscú. ¿Qué no aceptaría Moscú? ¿Qué no aceptaría Rusia? Rusia no aceptaría, por ejemplo, que Occidente envíe a hombres, a combatientes, a pelear en Ucrania. Rusia no aceptaría, por ejemplo, que con esas armas que ha enviado Occidente a Ucrania, Occidente o Ucrania ataquen directamente el territorio ruso. Y por supuesto, Rusia tampoco estaría dispuesta a aceptar ningún intento o experimento nuclear de Occidente en Ucrania o en territorio ruso. Creo que esos son los tres escenarios en los cuales Rusia definitivamente actuaría con una mayor rudeza y con una mayor crudeza. Queda en mi mente esta afirmación que hizo Zelensky diciendo, ya para cerrar, hoy día ellos son más débiles, nosotros somos más fuertes. Si Rusia cuenta con el apoyo de China, por ejemplo, y Ucrania con el apoyo de Occidente y Europa, desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista de capacidades, ¿cómo lo ves tú? Te lo acabo de decir. Rusia obviamente incrementaría su capacidad ofensiva, pero Occidente no se va a quedar tranquilo y también va a buscar que Ucrania incremente e iguale la capacidad ofensiva de Rusia. De Rusia. Eso nos coloca en un escenario en el que ambas naciones, ambos países, Ucrania y Rusia, chocarían, y como uno no puede avasallar al otro, ambos pensarían que tienen posibilidades de ganar la guerra y simplemente esto
recrudecería el conflicto, lo extendería de manera atemporal. No podríamos simplemente estimar qué día, qué fecha y a qué hora Claro. iría a terminar la guerra en Ucrania. Claro, y tampoco las implicaciones para los otros países. Alejandro, gracias por este completo análisis, por tener la paciencia para desentrañar todas las implicaciones que puede tener esta guerra en Ucrania, que el 24 de febrero ya cumple un año, y estaremos muy atentos a lo que será la visita del presidente Biden, tanto a Ucrania como a Polonia, y de los nuevos acontecimientos que ocurran en este sentido. Feliz día para ti, un abrazo. Gracias a ustedes, Marjorie, siempre será un placer. Era nuestro compañero Alejandro Linares, siempre con esa visión y esa manera tan didacta de explicarnos estos temas complejos que tienen que ver con la guerra de Rusia en Ucrania. Hacemos una pausa, ya volvemos con más de Buenos Días.